Bueno, este es un video para mostrar el funcionamiento de la ganzúa para el Abloy Sentry. Esta es la ganzúa con su estuche. Primero vamos a mostrar las partes de la ganzúa. Para desarmarla hay que aflojar estos tornillos. Simplemente sacamos las piezas. Ok, se divide en 4 piezas. Esta es la ganzúa. Esta parte es la que encaja en los discos. Y este es el tensor. Tenemos un lado más corto y un lado más largo. Este lado se utiliza cuando el sistema Sentry no tiene disco de antitaladro, y este se utiliza cuando el sistema tiene el disco antitaladro, por eso es más profundo. La manija de la ganzúa con su marca y la manija del tensor con las marcas de profundidad y de ángulo. Ahora vamos a mostrar primero el tensor, cómo se introduce. Ahí podemos ver el bocallave. En este caso tenemos el disco antitaladro, vamos a utilizar el lado más largo. Y aquí solo tenemos un giro de 90 grados. Esto quiere decir que ha entrado correctamente. Si yo introdujera este lado, el giro sería 360 porque no alcanza a agarrar el disco del perfil de la llave. Ahí entra y tiene 90 grados. Ok, bueno. Lo primero que hay que hacer es posicionar el candado o cerradura e introducir la ganzúa de esta forma. Vamos a ver, aquí debe entrar de manera correcta, sin forzarla, de manera holgada. Ok. Aquí tenemos un pequeño juego. Ahora introducimos el tensor. Lo dejamos en la posición inicial. Introducimos la manija, pero hay que dejar un pequeño espacio libre para que no roce el borde del candado con la herramienta. En este caso vamos a poner las marcas de frente en esta posición y simplemente atornillar el tornillo prisionero. Okay. Vamos a sujetarlo de esta manera. Ahora, esto se hace de esta manera para que al girarlo nos queden las marcas de frente y podamos ver dónde estamos ubicados. Aquí tenemos un pequeño espacio entre el borde y la ganzúa. Ok. Vamos a ponerlo en posición inicial. Sostenemos la ganzúa y giramos todo a la posición 0. Giramos en sentido horario la ganzúa, colocamos la manija y ubicamos la marca en el último corte. Ok.
Una vez hecho esto, simplemente atornillamos para asegurar todo el sistema y ya tenemos la herramienta calibrada correctamente. Suavemente. Ahora simplemente checamos que tengamos el recorrido completo. Ok. Acá nos da una lectura un poco antes de la primera marca, eso es normal. Incluso tenemos un pequeño resorteo después de la marca 0. Esto es debido a que la pieza interna es un poco flexible. Ok. Bueno, esta es la manera correcta de calibrar la herramienta en profundidad y en el ángulo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del gansuado, sensaciones y técnicas para lograr la apertura de estos sistemas. Hay que decir que si se sabe la combinación es mucho más fácil debido a las marcas que se tienen, pero si se desconoce hay que entrenar mucho para poder diferenciar las diferentes sensaciones que da el cilindro. Bueno, primero tenemos todo en posición 5. Mantenemos la tensión en la ganzúa y giramos el tensor. Esto es para evitar que la ganzúa pueda arrastrar algunos discos por debajo. Ok. Ahora, para saber que estamos ubicados de manera correcta, tenemos que hacer esta prueba, la cual nos indica que tiene un movimiento libre y la punta de la ganzúa está por debajo del primer disco. Una vez hecho esto, colocamos la marca en las marcas del medio. Ok, jalamos un poco hacia arriba y regresamos el giro. Ahí encontramos la muesca y sentimos el clic del primer disco. Regresamos, jalamos hacia arriba y buscamos el corte del segundo disco. Giramos sin llegar a la marca 1, lo bajamos hasta el fondo y regresamos. Volvemos a buscar la segunda profundidad y giramos al tope. Este se hace en 2 tiempos debido a la forma del disco. Aquí nos va a dar la indicación entre el corte número 3 y el 4. No importa dónde lo marque, siempre y cuando esté a fondo, quiere decir que están bien colocados. Checamos el primero, nos da la marca en el corte 1, también quiere decir que está colocado 90 grados, pero debido a la forma del disco, por eso da esa lectura. Bueno, aquí empezamos a gansuar los demás. Nos ubicamos en la marca número 5. Pasamos al corte del tercer disco y empezamos a gansuar. Movimientos suaves. Hay partes donde se puede trabar. Simplemente aflojar un poco la tensión y ver si da mayor giro. Ok. El tercer disco es un corte 0, por lo cual tiene que ir ubicado hasta el fondo. Regresamos para pasar al siguiente, el cual es un disco 5,
no tengo que tocarlo. Y de ahí pasamos al siguiente, que es un disco número 1. Ok. El siguiente es un número 2. Y se van sintiendo los clics a medida que se va avanzando en la apertura. Los avances van siendo más fuertes. Ok. Vamos a retocar. Hasta lograr la apertura. Ok, ahí ya se realizó la apertura. Se puede ver cómo se libera el arco. Ok. Ahora vamos a repasar un poco la ubicación de las marcas. De esta forma. Los dos primeros discos son de corte 0, pero en el primero nos va a dar la lectura efectivamente en el corte 0. El segundo nos va a dar la lectura en el corte 3, debido a la forma que tiene este y hay que colocarlo en 2 tiempos. Ok, el siguiente es un corte 0, igual manera, dar la lectura en el corte 0. El siguiente es un corte 5, no pasa la marca de la marca número 4, es quiere decir que es un corte 5. El siguiente nos va a dar la lectura en 1. Ok, el siguiente nos da la lectura en 2, perdón, en 3. Siguiente en 1, 1, 0, 1 y 5. Ok, esa es la forma de saber la combinación de la llave una vez que se ha abierto. Ahora vamos a compararlo con la llave. Bueno, aquí podemos ver la llave y vamos a corroborar que efectivamente corresponda con las marcas que nos ha dado el decodificador. Este es el primer disco, es un corte número 0, se gira 90 grados. Segundo disco es un corte 0 igual, y el tercer disco es corte 0. Estos tres siempre se giran a tope. Este tercero puede tener otra combinación, pero en este caso es un corte 0. Los dos primeros siempre en todos los sistemas vienen a corte 0. El siguiente, que es el cuarto disco,
es un corte 5, el cual no hay que tocar para nada. El quinto disco hay que girarlo hasta el corte número 1. El siguiente es un corte número 3. Los siguientes son 4, 4. Solo hay que girarlos una posición cada uno. El siguiente es otro 5, no hay que tocarlo. El siguiente es otro 4, una posición hay que girarlo. Y el último es un corte 1, al igual que el disco 4. Este y este solo giran al corte número 1. Ok. Bueno, con esto corroboramos que la herramienta trabaja correctamente. Esta es su llave. Y vamos a checarlo con el cilindro, perdón, con el decodificador. Ok, aquí lo tengo en posición abierta. Aquí no tengo ningún disco agarrado. Ok, voy a subir al primero. Nos da la lectura en la marca del corte número 1. Esto es normal debido a la forma del disco. La lectura la da en esta posición, pero en realidad ha girado los 90 grados. El segundo disco nos da la lectura entre el cuarto y el tercero. También es normal. Estas dos marcas son, digamos que especiales debido a la forma de los discos, y a partir de esto nos deben dar las lecturas correctas. Son 0. Quedamos que los tres primeros eran 0. El siguiente es un 5, no pasa de esa marca. El siguiente debe ser un 1. Ok. Ahí está el 1. El siguiente debe ser un 3. Ok. 5, 4, 3. El siguiente es un 4. Otro 4. Es un 5. No da más vuelta. Otro 4. Y un disco 1. Con esto corroboramos que la herramienta trabaja correctamente en cuanto a su función de decodificar. Bueno, para retirar la herramienta regresamos a la posición 5, la bajamos. Aquí tenemos abierto el candado. Para poder retirarlo tenemos que cerrarlo, regresar el tensor y retirar todo. Ok. Y bueno, colocamos la herramienta en su estuche. Y ahí quedó un poco de explicación acerca de esta herramienta. Ok. Bueno. Consideraciones a partir de esto. Hay que entrenar mucho para poder diferenciar los discos colocados de los discos que se pueden llegar a pasar. Solo es cuestión de práctica. La herramienta funciona. Es cuestión de tener mucha práctica. Un saludo a todos.